Hoy hacemos escala en tierras mexicanas, en donde nuestro anfitrión de esta semana va a deleitar nuestros pasos con un festín de kilómetros. Ostenta el récord mexicano de ultramaratón de 12 y de 48 horas, con 124 y 328 kilómetros respectivamente. Posee también el récord de su país en el espartatlón, habiéndose convertido en el primer mexicano en terminar 3 veces esta mítica prueba de 246 kilómetros. Nos visita esta semana, en Corredores de Trail, Marco Antonio Zaragoza Campillo. Run around the world, run around your dreams, run around your fears, through the mud to find me, run around with you, run alone, run to find me. Hola Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ariel, pues muy bien aquí en tu programa. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad tenía muchas ganas de hablar con vos. No, pues gracias por invitarme y pues nada, a platicar aquí un poco de lo que me apasiona, que es la carrera de larga distancia, el atletismo, etcétera. Sí, para eso estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste por Chiapas, que estuviste por esas hermosas tierras? No, pues excelente. Me invitaron unos amigos a subir el volcán Tacaná, que es un volcán que está entre los límites de México y Guatemala. Y pues no había ido a ese lugar y tenía muchas ganas de conocerlo y la verdad quedé extasiado, maravillado con ese lugar, ¿no? Te lo recomiendo grandemente. Sí, estuve viendo las fotos y la verdad es buenísimo porque hay un paisaje que está rodeado de selva, montañas. Seguramente es un terreno de juego muy divertido para poder estar ahí corriendo, subiendo, trepando y jugando. Sí, justamente por eso me interesaba, ¿no? Porque es un lugar en donde he visto que van muchos ultramaratonistas a entrenar y pues ya vi por qué, ¿no? Es muchísimo ascenso, la bajada, como tú dices, mucha selva, bosque, altura, se llega a 4,100 metros de altura sobre el nivel del mar, entonces es un lugar excelente para entrenar, ¿no? Y lo comprobé. Que, sí, la verdad, mira, ahora que no estamos tan lejos, México es uno de los destinos que más me llama la atención, así que espero dentro de muy poquitito poder darme una vuelta por tierras mexicanas. Ustedes tienen muchas carreras que me interesan y tienen una cultura de corredores de fondo y ultrafondo que también me llama mucho la atención. Pero bueno, vamos a empezar como siempre hago, que ya es casi un latiguillo, que digo, me gusta empezar por el principio. Y para empezar a conocerte, me gustaría saber ¿cuándo empezaste a correr? ¿Cuándo se te dio esto por empezar a correr, ni siquiera otras distancias, empezar a correr simplemente? Pues como siempre le he dicho a mis amigos y muchas veces no me creen que yo empecé muy tarde. He obtenido grandes logros, creo, en estos 7 años que llevo corriendo, pero yo empecé a la edad de 30 años a correr. Actualmente tengo 37 y tengo 7 años corriendo. Antes de los 30, te voy a decir que no era yo muy deportista. Lo más que hacía era jugar fútbol, ajedrez, jugaba mucho. Caminar, eso sí, siempre me ha encantado caminar y yo creo que ahí está la base de mi resistencia física. Pero como correr, hasta los 30 años, ¿no? Que salí a correr con un amigo. Yo ya estaba subiendo de peso y eso me empezó a preocupar y le pedí a este amigo que corriera, que me permitiera correr junto a él en sus entrenamientos y me dijo que sí. Recuerdo que el primer entrenamiento que hice fue justamente a mediados de julio del 2015, ¿no? Estamos, de hecho, ahora a mediados de julio del 2022, tiene exactamente 7 años. Y le pedí a este amigo que me permitiera entrenar con él. Me dijo que sí, y ese primer entrenamiento de carrera fue de 13 kilómetros. Y de ahí empezó la historia, ¿no? Descubrí algo nuevo al correr esa distancia. Mi cuerpo, nunca había sentido yo ese como calor extremo que siente el organismo cuando hace actividad física de cierta intensidad y por cierto tiempo. Nunca había sentido eso y eso para mí fue como retador, ¿no? Y de ahí entonces empecé a salir con este amigo ya cada tercer día a correr hasta que corrí el medio maratón, 21 kilómetros en entrenamiento y de ahí ya como que quise yo ir a mayor distancia hasta que entrené 30 kilómetros
Y ya de esos 30 ya como que ya sentí que yo estaba listo para un maratón, 42 kilómetros. Entonces todo esto que te platico fue en un lapso de 2 meses, ¿no? En 2 meses sí, en 2 meses ya estaba corriendo un maratón, ¿no? Bueno, igual, claro, eso habla también de tu genética, perdón que te interrumpa, pero el primer entrenamiento que hiciste, ¿fuiste capaz de terminar 13 kilómetros? Sí. Sí. Y desde ese primer entrenamiento hasta que participé en el maratón de la Ciudad de México del 2015 pasaron 2 meses y pude terminar ese maratón. Yo tenía un tiempo, de acuerdo a los tiempos que yo hacía en mis entrenamientos, yo tenía un tiempo establecido para ese maratón. Yo pensé que podía correr el maratón en menos de 4 horas en ese entonces y la realidad fue que corrí en 4 horas 5 minutos. Yo me sentí muy frustrado. Porque me pregunté por qué no pude correr abajo de 4 horas y yo en mis tiempos en los entrenamientos me decían esto, yo me sentía preparado para correr abajo de 4 horas un maratón y no pude. Pero bueno, entonces esto otra vez me volvió a retar y recuerdo que ahí al mes siguiente volví a correr otro maratón. Y en ese maratón ya corrí abajo de las 4 horas. Y entonces ya después de esto que te platico, me empecé ya a meter a la teoría del entrenamiento, ¿no? Yo tengo una formación científica y de ahí mi inquietud y mi interés también en profundizar en esto que estaba descubriendo, que era el atletismo, el correr, el entrenamiento, etcétera. Y me metí ya de fondo, entonces empecé a descubrir que era todo un mundo esto del entrenamiento físico, no era solo salir, no era solo ponerte los tenis y salir a correr, era todo un mundo, ¿no? De cómo entrenar, la alimentación, la hidratación, el sueño, los periodos de carga, los periodos de recuperación, etcétera, era todo un mundo. Entonces me empecé a meter en eso y digamos en todo este lapso fue que corrí ya mi primer carrera de 100 kilómetros, ¿no? Desde mi primer entrenamiento de 13 hasta mi primer carrera de 100 kilómetros pasó un año. Y una vez que corrí 100 kilómetros, nuevamente se me abrió un mundo nuevo, un panorama nuevo. Y de ahí ya recuerdo que me obsesioné, me empeñé en correr solo carreras de 100 kilómetros, ¿no? Y entonces de ahí fue que por azares del destino corrí una carrera de 100 kilómetros que era un selectivo para campeonato mundial. El selectivo Silvia Andoni que se corre en Monterrey. Entonces me fue tan bien que quedé en segundo lugar general y con ello obtuve mi pase al campeonato mundial en ese entonces en Irlanda del Norte, en Belfast, Irlanda del Norte. Entonces clasifiqué este campeonato mundial de 24 horas y pues ya te imaginarás, ¿no? La emoción de ser seleccionado mexicano en ultradistancia, etcétera. Y recuerdo que ahí ya pedí apoyo aquí a mi universidad, a la Universidad Nacional Autónoma de México, para poder participar en este campeonato mundial. Me apoyó la Dirección General del Deporte Universitario con el vuelo. Entonces de ahí ya me empecé a mover para poder asistir a este campeonato mundial, ¿no? Y de ahí se me abrió como que ahora la puerta internacional en cuanto al mundo de la ultradistancia. Todavía no caigo en mí mismo que en menos de 4 meses, o sea, pasaste de no correr a completar 2 maratones, de los cuales uno en 4 horas 5 y otro en menos de 4 horas, y todo en un periodo de tiempo relativamente corto, y en menos de un año ya corriendo 100 kilómetros. Es impresionante. Sí, así es. Yo en ese momento a mí no me impresionaba, ¿no? Pero ahora que veo en retrospectiva, pues digo, pues sí, avancé muy rápido, ¿no? Y yo se lo adjudico a que encontré algo que me apasionó muchísimo y obviamente que profundicé más allá de solo correr, profundicé en la teoría del entrenamiento, en la fisiología del ejercicio. Y digamos, eso me ayudó a cuidarme muchísimo, a tal grado que de todas las carreras que he hecho, la gran mayoría de larga distancia, más allá de los 100 kilómetros, pues nunca me he lesionado, ¿no? Hasta el momento no he sufrido ninguna lesión en estos 7 años que llevo corriendo y espero no lesionarme nunca. Y bueno, entonces a partir de ese campeonato mundial en Belfast, Irlanda del Norte, al que corrí, y de hecho en ese campeonato mundial yo tenía y llevaba el objetivo de romper el récord nacional de 24 horas. En ese momento estaba en 204 kilómetros. Entonces yo llevaba ese objetivo en mente. Afortunadamente todo salió bien y impuse nuevo récord mexicano en ese entonces con 208.9 kilómetros en 24 horas, ¿no? Actualmente ese récord ya lo tiene ahora Osvaldo López, él ya lo elevó más, pero en ese momento yo rompí ese récord, ¿no? Y la verdad es que eso me llenó de satisfacción. Yo sabía que la larga distancia era lo mío y digamos, me empecé a dedicar ya a la larga distancia, ¿no? Obviamente sí corro maratones,
pero digamos, yo los tomo como parte de mi proceso hacia la larga distancia, ¿no? Entonces, porque yo digamos, me enfoco en carreras de más de 100 kilómetros, sobre todo las de 100 millas para adelante son las que más me gustan, ¿no? Y entonces, de ahí, una vez que corrí este campeonato mundial de 24 horas en Irlanda del Norte, me llegó mi clasificación al Espartatlón, esta carrera en Grecia que se corre de Atenas a Esparta, ¿no? Que muchos lo consideran el mayor y mejor ultramaratón de todo el mundo, ¿no? El ultramaratón más duro de todo el mundo y, digamos, donde se dan cita los mejores ultramaratonistas de todo el orbe. Entonces, yo cuando clasifiqué, nuevamente fue como no sé, otro gran logro que me llegaba a la vida y nuevamente me moví cielo, mar y tierra para poder asistir a ese Espartatlón. Aquí ya te estoy hablando del año 2017, ¿no? Y nuevamente yo iba ahora con el objetivo de nuevamente de imponer nueva marca mexicana en el Espartatlón y afortunadamente lo logré en ese entonces también. Y esa marca todavía sigue hasta el momento con 32 horas, 30 minutos y 4 segundos. ¿No? Impresionante. Entonces, sí, de hecho ese año 2017 fue un gran año para mí en cuanto a carreras de larga distancia. Ya vamos a ir hablando un poquitito de las carreras que hiciste, porque también empezaste diciendo que hiciste grandes logros y los vamos a ir enumerando, pero ya que tocas el tema del Espartatlón, solamente voy a hacer un pequeño paréntesis, que es que sos el primer mexicano en terminar 3 veces el Espartatlón. Como si esto no fuera suficiente, ahora también me estás contando que tenés el récord. Y para los que no lo tengan muy, muy en claro, contanos un poquitito la distancia del Espartatlón y de dónde hasta dónde va. Sí, el Espartatlón es una carrera mítica, ¿no? Rememora la hazaña de Filipides. De hecho, la historia del maratón pues dice que Filipides corrió de la llanura de Maratón a Atenas para avisar que ya habían ganado la batalla. Pero en realidad Filipides corrió de Atenas a Esparta, después de regreso para avisar que Leónidas no podía ayudarlos, de Esparta a Atenas, y después de Atenas a la llanura de Maratón, y de la llanura de Maratón otra vez a Atenas. Entonces en realidad fueron prácticamente 600 kilómetros en una semana, entonces fue algo desgastante. Bueno, ahora en Grecia se corre esta carrera, el Espartatlón, para rememorar esta hazaña de Filipides. Pero digamos solo se corre la mitad de lo que en realidad realizó Filipides, ¿no? Y esta mitad corresponde a la carrera de Atenas hasta Esparta. Actualmente son 246 kilómetros y como límite se tienen 36 horas para culminar esta carrera. Entonces, si hacemos las cuentas, 246 kilómetros en máximo 36 horas, uno llegará a la conclusión que uno no puede caminar, ni descansar, ni dormir, nada. Siempre hay que estar corriendo y es lo duro de esta carrera. No es como cualquier ultramaratón en donde uno puede darse el lujo de descansar un poco en los abastecimientos, dormir una siesta y después seguir. Aquí en el Espartatlón no te puedes dar ese lujo. Es una carrera que te pide que vayas a cierto ritmo todo el tiempo. Es lo duro de esta carrera, porque ni siquiera es el clima, ni siquiera es la altimetría, es el ritmo al que tienes que ir en esta carrera, ¿no? Son 246 kilómetros con 36 horas como límite. Entonces, este es el Espartatlón. Es para mí la carrera de las que yo he hecho es la más dura de todas, ¿no? Y he corrido carreras mucho más largas de 246 kilómetros, pero el Espartatlón, por el límite de tiempo, la hace durísima. Sí, y se llega a la estatua de Leónidas, al cual está ahí la línea de llegada, y hay que tocar a Leónidas, el mítico rey espartano. Una carrera que sí, es solamente poder estar en la línea de largada de esa carrera es difícil, porque solamente clasificar es muy, muy difícil, y bueno, ni hablar de terminarla 3 veces y encima con récord mexicano. Sí, no, ahora que lo dices, yo cuando corrí la primera vez el Espartatlón en 2017, yo iba con eso en la cabeza, ¿no? Porque obviamente con la emoción yo me había informado de la carrera, de las estadísticas, etcétera. Y las estadísticas hasta ese momento decían que solamente 1/3 de los que partían en la línea de salida, solamente 1/3 la iba a terminar, porque estadísticamente es lo que se había dado hasta el momento. Solamente 1/3 de los que clasificaban y estaban en la línea de salida terminaban la carrera. Entonces, imagínate con qué presión llega uno, ¿no? Sabiendo de todos estos 400 corredores que estamos aquí en la línea de salida, porque 400 es lo que aceptan cada año. De esos 400, solamente 1/3 parte va a terminar la carrera, ¿no? Entonces, para muchos será una presión, estrés,
para mí también era eso, pero también al mismo tiempo era motivante, ¿no? El llegar ante Leónidas, como dices, en Esparta y tocar los pies y finalizar, ¿no? Y esa carrera del 2017, como bien lo indicas, yo ya terminé 3 veces esta carrera, el Espartatlón, pero en mi corazón llevo en especial la edición del 2017 porque fue la que más me hizo sufrir. Obviamente era la primera vez que yo asistía a esta carrera, era la primera vez que yo iba a Europa, en esta parte de Grecia, porque ya había ido a Irlanda del Norte, pero era la primera vez que iba a Grecia, que conocía toda esta parte de Europa. Eran muchas emociones y gente nueva, una cultura nueva, etcétera. Y no te voy a mentir, la única carrera que me ha hecho llorar así de emoción es el Espartatlón, y esa justo del 2017. Todavía recuerdo estas 2 líneas de gente que estaban alrededor de uno cuando llegaba a la meta con Leónidas. 500 metros estaba lleno de gente con sus banderas, aplaudiéndote, gritándote, gritando tu país, etcétera. Yo recuerdo que yo ya estaba cansadísimo, ya no podía ni caminar llegando casi a la meta, pero cuando vi estas 2 vallas de personas aplaudiéndote, se olvidó todo el dolor, ¿no? Recuerdo que se me olvidó todo el dolor, el cansancio. Yo ya había llegado, ya había logrado terminar esta carrera. Toqué los pies de Leónidas. Te dan de beber agua del río Ébrotas, que es agua sagrada para los griegos. Te dan tu corona de olivos como símbolo de finalista de esta carrera. Recuerdo que me limpiaron los pies que estaban llenos de ampollas. Y la verdad, ese momento lo tengo como clarísimo, ¿no? Es de esos momentos que yo creo que nunca se me van a olvidar, ¿no? Y eso hace maravillosa esta carrera. Muchas veces me preguntan ¿qué es lo que ganas al correr este tipo de carreras? ¿Qué ganas en el Espartatlón? Es que no te pagan nada. De hecho, tú tienes que pagar tu inscripción, el viaje, pero digamos, esos momentos son lo que valen todo. Pocas veces se pueden tener esos momentos tan maravillosos, tan gratificantes, que te hacen una mejor persona, ¿no? Yo así lo veo. Te cambian toda tu perspectiva de la vida. Y pues por eso yo voy a estar en el Espartatlón todas las veces que se pueda, ¿no? Porque es una carrera que a mí me cambió la vida totalmente. Bueno, ya estuvimos hablando del Espartatlón y también quiero destacar 2 de tus récords que también tenés, que sos el poseedor del récord mexicano de ultramaratón de 48 horas con 328 kilómetros. También saliste primero en los 100 kilómetros del ultramaratón de León, que hiciste los 100 kilómetros en 8 horas 45 minutos. Esto, para que se den una idea, es un promedio de 5 minutos 15 el kilómetro durante 100 kilómetros. Claro, en 100 kilómetros y 8 horas, casi 9, uno tiene que parar a llenar las botellas con agua, tenés que parar a comer algo también, lo cual el promedio sería más bajo que esto. A ver, ¿qué nos podés contar? Vamos a ir con la primera. El récord mexicano de ultramaratón de 48 horas. Contanos un poquitito de esta experiencia de correr 48 horas. ¿Cómo se planifica esto? Pues mira, una vez que yo participé tanto en el Mundial de 24 horas en Irlanda y en el Espartatlón, yo ya había definido el tipo de competencia que me gustaba, ¿no? Y para el que yo era, digamos, bueno, competitivo. Y yo ya había descubierto que el ultrafondo es lo mío, ¿no? Aquí en México, la verdad, no tenemos muchas carreras de ultrafondo. Hay carreras de ultratrail, sí, carrera de larga distancia en montaña, pero carrera de larga distancia en pista o carretera no hay muchas, ¿no? Entonces, recuerdo que participé, de hecho, en estas carreras que mencionas, los 100 kilómetros de León. De hecho, esa carrera la gané 2 veces, la hicieron 2 veces y las 2 veces la gané los 100 kilómetros en León, Guanajuato. Y esas carreras me sirvieron como preparativo, de hecho, justo para el Campeonato Mundial de Irlanda y el Espartatlón. Pero regresando ya de estas carreras, fue que ahora sí me enfoqué a las carreras de ultrafondo. Entonces, de ahí fue mi interés en estas competencias de 24 horas, 48 horas, 6 días. Y entonces recuerdo que por ahí me invitaron a estas carreras de 48 horas. Primero corrí en Uruguay, 48 horas, y también ahí impuse el récord mexicano de 48 horas, en ese entonces con 315 kilómetros, allá en Montevideo. Y al año siguiente fue que corrí ahora 48 horas en Termas de Río Hondo, en Argentina. Y ahí volví a romper mi récord, bueno, el récord mexicano de 48 horas que yo lo tenía, con 315. Lo volví a romper y ahora lo subí hasta 328 kilómetros. Me encantan estas carreras de 48 horas. De hecho, me gustan mucho más que las de 24 horas, porque siento que ese segundo aire que uno agarra después de las carreras de larga distancia, para mí me llegan después de las 24 horas. Entonces, por ahí tengo un amigo que es organizador de carreras, que le mando un saludo, Eddie Nogales,
que él me dice eso, que yo apenas empiezo a agarrar mi segundo aire pasando las 24 horas, y me doy cuenta que sí, que pasando 24 horas de carrera es que mi cuerpo se empieza a acomodar, mi respiración, no sé, mi musculatura, y de tal forma que empiezo a rendir mejor pasadas las 24 horas. Y sí, entonces por eso es que me gustan estas competencias de 48 horas. Y respondiendo a tu pregunta, yo recuerdo que específicamente cuando impuse el récord de 328 kilómetros en 48 horas, yo recuerdo que ahí planifiqué, de hecho, justamente así, pasar primero a las 24 horas, de hecho, es lo que planeaba, con 160 kilómetros, pasar las 100 millas y empezar a trabajar las segundas 24 horas. Recuerdo que en esa carrera ya dormí nada más 1 hora, mientras que en las 48 horas de Montevideo, en Uruguay, donde hice 315 kilómetros, ahí tuve que dormir como 3 horas. Entonces mejoré muchísimo en eso, dormí ya mucho menos en las 48 horas de Termas de Riondo, y eso me ayudó también a mejorar mi marca, ¿no? Y subirla un poco más. Entonces, ¿cómo se trabaja una carrera de 48 horas? Pues cuidando la hidratación y la alimentación, cuidándola, al menos yo la cuido así cada hora voy revisando si ya ingerí alimentos, cómo va mi hidratación, hora por hora, así lo voy viendo, ¿no? Y obviamente cuando llega la noche, ahí es el punto crucial, ahí es donde hay que revisar cómo va uno, porque el sueño es, yo siempre lo he dicho, lo brutal de estas carreras de larga distancia no es el hambre, ni el cansancio, ni la fatiga, ni siquiera la hidratación, es el sueño es el rival a vencer en las carreras de larga distancia. Entonces siempre lo evalúo así en las carreras de larga distancia, cuando llega la noche, cómo ando en cuanto a mi estado de sueño, para ver si me da tiempo de dormir algo o me puedo seguir, ¿no? Y entonces, retomando lo del espartatlón, la dureza del espartatlón es que no puedes dormir. Si duermes ya es casi seguro que no vas a terminar la carrera. Y en esta carrera de 48 horas, o sea, estabas hablando de la gestión del sueño. ¿Esto lo planificás o vas viendo cómo te vas sintiendo en el momento? Porque, por ejemplo, me dijiste que dormiste 1 hora en esta que hiciste el récord de los 328 kilómetros. ¿Eso lo habías planificado antes, que ibas a dormir 1 hora, o es más por sentimiento? Obviamente, como yo iba ya con un objetivo claro, lo trabajaba. Por ejemplo, lo que hacía en ese entonces era 2 semanas antes de la competencia privarme totalmente de café. Esa es una de mis debilidades, que a mí me encanta el café. Ah, mira, entonces, interesante. A mí me encanta el café, y obviamente ya en las carreras, pues ya, digamos, como me encanta el café, tomo café, pues ya voy desensibilizado, entonces necesito más café para que me haga efecto. Entonces, lo que yo hacía en ese entonces era 2 semanas previo a mi competencia, me privaba totalmente de café, ¿no? Totalmente. Y entonces yo ya esperaba con ansiedad la competencia, no por el récord ni por los kilómetros que iba a hacer, lo esperaba porque en la carrera ya iba a poder tomar todo el café que yo quisiera, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en ese sí me funcionaba, porque efectivamente podía ya dormir muy poquito, ¿no? Y actualmente es lo que me falta hacer. Por ejemplo, ahora, como no tengo ahora objetivos particulares de romper un récord, no lo hago, pero por ejemplo, si ahora tuviera una carrera en donde pues quisiera buscar una buena marca, tendría que hacer, o al menos es lo que me ha funcionado, un protocolo de privación de café, ¿no? Ya sea 2 semanas o 3 semanas, para que entonces en el momento de la carrera, pues ahora sí la cafeína me haga efecto, ¿no? Y obviamente me ayude, ¿no? Para no dormir, porque muscularmente mi cuerpo aguanta muchísimos kilómetros. Eso sí, todavía no, yo no sé si es genético o es parte de todo lo que he construido a lo largo de mi vida, con que me ha gustado caminar siempre, pero mi cuerpo aguanta muchos kilómetros, ¿no? Y digamos, lo comprobé en una carrera de 6 días en Uruguay. Recuerdo que en esa carrera de 6 días, al terminar la carrera, yo todavía quería seguir corriendo, y ya llevaba, en ese entonces hice 590 kilómetros y yo quería seguir corriendo. Entonces no me explicaba cómo es que habían pasado 6 días en que estaba ahí corriendo y mi cuerpo quería seguir corriendo. ¡Qué locura! 590 kilómetros en 6 días. Y ninguna lesión, bueno, ampollas o esas cosas te suelen agarrar. En un principio sí, pero obviamente es falta de experiencia, ¿no? En mis primeras carreras sí me salían muchas ampollas,
Pero ahora ya con la experiencia, digamos, uno ya sabe qué calzado usar, qué tipo de calcetas, qué hacer en caso de que por ahí salga una ampolla, ¿no? Entonces, actualmente ya casi no me salen ampollas, ¿no? Es muy raro, pero al principio sí. Digamos, durante los 3 primeros años de que inició mi carrera en el ultramaratón, recuerdo que sí había carreras en donde mis pies terminaban llenos de ampollas, pero ahora ya no, ya es muy raro ahora que me salgan ampollas, pero es parte de la experiencia de lo que uno va aprendiendo con cada una de las competencias. También sos el creador de un reto del cual me gustaría hablar porque lo encuentro súper interesante, que es correr un ultra por semana por año. Contame un poquito de esta experiencia. Pues ya sabes que con esto de la pandemia, pues al menos aquí en México, prácticamente no había competencias, ¿no? Y pues mucha gente tenía miedo de salir a entrenar, etcétera. Digamos, por mi necesidad de estar entrenando, de estar en movimiento, yo creé este reto, que lo llamé así, un ultra por semana por un año. Y lo realicé durante todo el año 2021, iniciando el primer fin de semana de enero y culminándolo el último fin de semana de diciembre del 2021. Entonces, el reto consistía en correr 50 kilómetros cada semana durante todo el año. Cada semana sin falta, cada semana. Y para sumarle, digamos, interés o darle sabor a este reto, como conocí en el año 2020 a los tarahumaras y me impresionaron cómo corren con sus huaraches, tarahumara, que son de suela de llanta y una correa de cuero. Yo me impuse este reto correrlo en huaraches tarahumara, ¿no? Entonces eran 50 kilómetros cada semana para mí en huaraches tarahumara. Y entonces abrí la convocatoria, ¿no? Me dije a lo mejor a algún corredor por ahí le interesa, ¿no? Porque no creo que yo sea el único que quiere seguir entrenando, que quiere seguir estando en forma para cuando termine la pandemia y estar, digamos, listos para las competencias. Entonces abrí la convocatoria para aquellos corredores interesados y la sorpresa fue que muchos se interesaron. Yo pensé que iban a interesarse 2, 3 corredores, pero no, se interesaron. Yo cada semana tenía mínimo 20 corredores que me enviaban sus registros porque era la condición que hicieran su ultra, que lo registraran con el reloj o con una aplicación de celular y que me mandaran el registro, y yo creé una página en Facebook y ahí subía el registro de cada corredor. Y así fue como funcionó este reto, ¿no? Entonces yo corría 50 kilómetros cada semana, obviamente de un jalón, ¿no? Porque esa es la idea de un ultramaratón, que no sea en cachitos de 10 kilómetros, sino que sea de un jalón, de un tirón los 50 kilómetros, ¿no? Entonces yo los corría cada semana y además los corredores de diferentes estados, incluso tenía de Guatemala y por ahí de Argentina también corredores, me enviaban el registro y yo ya lo subía a la página. Y así pasó, efectivamente, corrí 52 ultras de 50 kilómetros en huaraches tarahumara en el año 2021, ¿no? Y creo que fue todo un éxito. Posteriormente quizá lo vuelvo a retomar, por ahí tengo el gusanito de hacerlo, pero de 100 kilómetros, lo cual lo volvería muy interesante. Pero pues digamos, por el momento hay competencias, me estoy preparando para competencias. Si vuelve a ocurrir algo parecido, pues por ahí tengo en mente un reto así, correr 100 kilómetros cada semana, que creo que sería muy interesante. Qué bien. Bueno, para los que no estén tan habituados con la tribu tarahumara, recordemos que es una tribu mexicana que vive cerca de las montañas de cobre en México, que en su lengua quiere decir los de los pies ligeros, que es una tribu como de superatletas que corren ultradistancia, en huaraches, como decías vos, que son una especie de sandalias, como bien contabas. ¿Tuviste la oportunidad de visitar las montañas de cobre? Sí, así es, como bien lo indicas, Ariel. Yo los conocí en el año 2020, ¿no? Te cuento rápidamente la historia. A mí me invitaron a formar parte de la selección mexicana en el Backyard Ultramaratón, ¿no? El formato Backyard es un nuevo formato de ultramaratón que llegó para quedarse. Este formato Backyard de carrera de larga distancia consiste en correr 6.7 kilómetros hora tras hora hasta que queden solamente 2 corredores, y de esos corredores uno va a abandonar finalmente, ya no va a poder completar esos 6.7 kilómetros abajo de la hora, y entonces el otro corredor está obligado simplemente a terminar la vuelta y digamos ya es ganador de este reto, de este ultramaratón Backyard. Entonces es una prueba que puede llegar a ser muy brutal, porque 6.7 kilómetros en una hora yo creo que muchísima gente lo puede hacer sin problema.
pero repetirlo esto una y otra vez y que pasen 30 horas, 40 horas, 50 horas, 60 horas, es lo que lo vuelve realmente brutal, ¿no? Entonces, Lazarus Lake creó este formato de ultramaratón llamado Backyard. Y bueno, ha tenido tanto éxito este nuevo formato de ultramaratón que ya en varios países lo corren, ¿no? En muchísimos países, a tal grado que en el año 2020 se organizó el primer mundial Backyard, el primer mundial. Y entonces a mí me invitaron a formar parte de la selección mexicana que iba a competir en este mundial, ¿no? Entonces, la mayoría, bueno, de hecho, toda la selección eran tarahumaras. Yo era el único que no era tarahumara. Dentro de la cultura tarahumara, los que no pertenecen a su cultura les llaman chavochis, ¿no? Entonces yo era el único chavochi que estaba en la selección mexicana, ¿no? Bueno, en ese entonces estábamos en pandemia, entonces el mundial, digamos, se conectaba a través de Zoom, ¿no? Nosotros corríamos aquí la selección mexicana, en las Barrancas del Cobre, de hecho lo corrimos, pero como es el formato Backyard, pues digamos nos vamos eliminando, ¿no? Los que ya no lleguen o completen estos 6.7 kilómetros antes de la hora, pues se van saliendo, se van eliminando. Pero digamos, competíamos entre nosotros, pero al mismo tiempo el que nos fuera bien a nosotros, eso implicaba que íbamos a estar compitiendo contra otros países, ¿no? A tal grado que nos fue tan bien que ya al final solamente quedaban 3 países, quedaba Estados Unidos, quedaba México y quedaba Bélgica, ¿no? Y de hecho, yo cuando me salí, porque yo quedé finalmente en 4º lugar en este campeonato mundial, 4º lugar del equipo mexicano. Cuando yo me salí, pues ya quedaban nada más ya 3 corredores mexicanos, de hecho 3 tarahumaras, y quedaban 2 corredores de Estados Unidos y 2 de Bélgica. Entonces, de hecho, México era favorito por tener más corredores, ¿no? Para no hacer la historia tan larga, al final los que ganaron el campeonato mundial fueron los de Bélgica. Y en ese momento los de Bélgica hicieron, el ganador, el campeón mundial, finalmente hizo 75 vueltas o 75 horas. Y el campeón mexicano fue en ese entonces Pedro Parra, que hizo 65 vueltas o 65 horas. Yo en ese entonces hice 43 vueltas. Con 43 pues ya no pude llegar, ya no pude terminar la vuelta y digamos ya terminé yo con 43 horas, ¿no? Pero de ahí quedaron los 3 tarahumaras mexicanos y ya finalmente el que ganó mexicano hizo 65 horas. Pero eso implicaba que ganó Pedro Parra, sí, pero quedaban todavía los equipos de Estados Unidos y de Bélgica y al final ganó Bélgica, ¿no? Y el campeón mundial hizo 75 horas en ese momento. No, y así fue como conocí a los tarahumaras y pues ahí fue donde vi cómo corren con sus guaraches. Me impresionaron cómo pueden correr muchísimas horas con guaraches, con el polvo, las piedras y ellos con sus guaraches. Y fue de ahí, digamos, de ahí mi inquietud, ¿no? Científica de ¿cómo le hacen? Y yo quiero probarlo, ¿no? Quiero probar que se modifique en mi organismo, en la musculatura del pie, para poder soportar kilómetros y kilómetros con guaraches, ¿no? Entonces, de ahí que mi reto de correr 50 kilómetros cada semana durante todo el año, lo hice en guaraches. Era como una especie de experimentación, de experimentar conmigo mismo el uso de guaraches, ¿no? Y no me arrepiento, no, la verdad es que no me arrepiento, aprendí muchísimo del uso de guaraches tarahumara. Me acabas de decir que fue casi un interés científico el tuyo de correr con guaraches para ver la posición del pie y demás. ¿Y qué descubriste corriendo de esta forma? Pues la verdad sí comprobé mucho de lo que pensé en que me ayudaría a correr con guaraches. Y yo creo que lo que me sorprendió es la posición del cuerpo, cómo cambia, ¿no? Toda la posición del cuerpo cambia cuando uno corre con una protección mínima, porque es lo que te da el guarache tarahumara. Solamente es una suela de llanta, sí, muy resistente, eso sí hay que decirlo, pero nada más es una correa la que sostiene la suela de llanta a tu pie. Entonces de ahí la posición de todo tu cuerpo cambia. La posición de los brazos, del core, todo eso cambia con la idea de minimizar el impacto. Es lo que yo me di cuenta. Y obviamente se fortalecen muchísimo los músculos del pie, del tobillo, de la pierna en general, se fortalecen muchísimo los músculos. Entonces a mí me sirvió muchísimo. Ahora llevo varias competencias en este año de
la gran mayoría de larga distancia. Y yo creo que se lo debo gracias a ese gran fondo que realicé con este reto de 50 kilómetros en Huaraches, Tarahumara. Entonces, de alguna forma estoy aprovechando todo eso que trabajé en el año 2021, lo estoy aprovechando ahora. Sí les recomendaría a la gente que me está escuchando es que le dé un tiempo para de proceso para usar huaraches o un calzado minimalista, porque de alguna forma yo siempre he usado calzado minimalista, casi la amortiguación no me gusta, a solo que sea una carrera que sobrepase las 100 millas, ya empiezo a usar mayor amortiguación. Pero si es una carrera abajo de 100 millas con amortiguación mínima, con eso la puedo librar. Pero mucha gente no está acostumbrada a una amortiguación mínima, ¿no? Entonces el usar huaraches pues implica una mínima protección. Entonces la gente que está acostumbrada a utilizar mucha amortiguación en su calzado y quiera probar los huaraches, ya sea tarahumara o de otro tipo de huarache minimalista, pues sí le recomendaría que se tome unos 6 meses de transición para pasar de una gran amortiguación a una mínima amortiguación, ¿no? Porque si no, sí pueden venir por ahí problemas o lesiones en la forma de correr y todo esto. Entonces, que se tomen su tiempo, unos 6 meses de proceso de transición para el uso de huaraches, ¿no? Yo no me tomé tanto tiempo porque, como te comento, yo ya usaba o siempre he usado, de hecho, calzado con poca amortiguación. Claro, y también por lo que estás diciendo, me sale la idea de que, claro, cuando estás corriendo con huaraches, el drop es 0 y por ende los gemelos van a trabajar bastante más que cuando usamos unas zapatillas más como maximalistas. Así que, como bien decís, claro, no se puede empezar corriendo 50 kilómetros del día a la noche con ninguna zapatilla pasando de maximalista a minimalista. Sí. Bueno, y ahora, dentro de poco, te viene un nuevo desafío. El lunes vas a viajar a Oaxaca para correr nada más ni nada menos que 200 millas. Sí, así es. Contame cómo es la gestión de la carrera para unas 200 millas. Pues esta carrera de 200 millas en Oaxaca, México, esta será la tercera edición y yo ya he corrido las 2 ediciones pasadas. En la primera edición quedé primer lugar, en la segunda quedé segundo lugar y ahora en esta tercera edición pues vamos a ver cómo responde el cuerpo para ver si nos sigue yendo tan bien como hasta ahora. Digamos, esta es una carrera de 200 millas, 320 kilómetros por las montañas de Oaxaca y vamos a empezar en un pueblo que está a 30 kilómetros de Oaxaca Centro, que es Cimatlán. Empezamos en Cimatlán y de ahí empezamos el recorrido. Es un recorrido de hecho de peregrinaje. Es un recorrido que toman los peregrinos rumbo hacia Juquila, ¿no? Y Juquila, digamos, está en una montaña, es la parte más alta de toda la carrera, en Juquila. Y después de Juquila, llegando a Juquila, que prácticamente marca la mitad de la carrera, de ahí empieza el descenso ya hacia las playas cercanas a Puerto Escondido, ¿no? Entonces es una carrera muy larga. ¿Y cómo se gestiona esta carrera? Pues va a haber abastecimientos a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces eso nos ayuda muchísimo. No es una travesía en donde uno tenga que llevar todas las cosas necesarias para un recorrido tan largo, porque va a haber abastecimientos, ¿no? Entonces uno tiene que llevar, pues básicamente el agua para los tramos de 10, 15 kilómetros, pero en estos tramos pues va a haber abastecimiento en donde va a haber agua, va a haber fruta, semillas, bebidas con electrolitos, etcétera. Entonces, digamos, lo que hay que gestionar es estar preparado por si llueve, por si por ahí entramos a zonas de mucho frío, llevar un buen calzado, porque obviamente el terreno cambia mucho, pasamos de zonas de terracería a senderos, a ríos, entonces hay que llevar un buen calzado. Pero bueno, yo creo que son cosas que cualquier ultramaratonista pues ya sabe que debe de hacer, ¿no? Siempre llevar una manta térmica porque eso nos salva la vida, un rompevientos, un impermeable, un buen calzado, como te comento, y el alimento mínimo para poder soportar esos tramos de 10, 15, 20 kilómetros, ¿no? Y obviamente llevar un plan de carrera, ¿no? Un plan de carrera que te permita llegar a la meta. Así es como yo lo trabajo, ¿no? Yo como sé que mi cuerpo ya soporta estas distancias, ya lo he trabajado, lo he entrenado, entonces pues ahora es llevar a la práctica, digamos, todo lo que he entrenado y todo lo que he aprendido a lo largo pues, de estos años.
Y me imagino que ahora ya estás en la etapa de relajar antes de la carrera, o tapering, como se llama también. Vas a aprovechar estos días para descansar, para Sí. alimentarte y hacer la carga de carbohidratos, me imagino. Sí, justamente como tú lo dices, ahora pues, la carrera ya empieza el miércoles, entonces ahora hago entrenamientos ya muy ligeros, trotes regenerativos nada más. Digamos, el entrenamiento fuerte ya lo hice, con estas subidas al volcán Tacaná que comentas. Por ahí corrí hace 2 semanas un backyard en Veracruz, ahí corrí 31 horas, entonces también ya tengo ese fondo. Fueron ahí más de 200 kilómetros de carrera. Y digamos, la parte dura del entrenamiento ya pasó. Entonces ahora ya, como tú dices, es relajación, que los músculos se relajen un poco, mucha alimentación de carbohidratos. Efectivamente está todo los días que han pasado y los días que restan, mucho carbohidrato, mucho sueño, dormir mucho, efectivamente, y pues la mentalidad, ¿no? Yo creo que la motivación es el motor principal para que nos vaya bien en este tipo de carreras, ¿no? Si alguien no va motivado a una carrera, pues digamos desde ahí ya está perdiendo la carrera, ¿no? Entonces la motivación siempre va a ser lo principal, ¿no? Y la verdad, yo cuando recuerdo todo lo que he vivido en esta carrera, en las 200 millas, los lugares por los que he pasado, lo que he sufrido cuando paso de los 200 kilómetros, pues eso para mí es motivación, ¿no? Mucha gente dirá, ¿cómo es que te puede motivar eso? Pero son recuerdos que se quedan ahí en la mente para siempre, y la verdad es que quisiera volverlos a revivir, ¿no? Obviamente ya con menos sufrimiento, con más experiencia, y que me vaya mejor en la carrera y que pueda superar la marca que ya he realizado, y eso es lo que me motiva, ¿no? Es como ese deseo de superar lo que ya he hecho anteriormente. Y con estas carreras tan largas, hay una pregunta que me gusta siempre hacerle a mis invitados. ¿Llegaste a alucinar en alguna de las carreras? Porque es bastante común en carreras de trail o en carreras de larga distancia que al cerebro le gusta jugarnos pasadas raras. ¿Alguna vez alucinaste? No, la verdad es que no me ha pasado, ¿eh? Sí, me han comentado mucho de corredores que les ha pasado esto, pero no, a mí nunca me ha pasado nada. Nunca he visto algo extraño en una carrera, nunca he alucinado, nunca me he desmayado en una carrera. Yo creo que es producto, como te digo, de trabajar previamente la alimentación, la recuperación, el sueño, ¿no? Obviamente, si uno llega a una carrera con sueño, es ahí donde ya me imagino que sí pueden pasar este tipo de cosas, pero porque uno ya va con mucho sueño, y además una carrera de larga distancia, te empiezan a acumular horas de sueño. Entonces, obviamente ahí la mente ya empieza a trabajar de otra manera. Es una mente agotada, fatigada, y obviamente no quiere seguir corriendo. Y yo así lo tomo, ¿no? Entonces, afortunadamente no me ha pasado todavía algo así. Entonces, yo todavía no sé lo que sea alucinar en una carrera. Sí, nos lo contaba Marcelo Tordomar en una carrera, en el capítulo 8 nos estaba contando que llegó a alucinar monos gigantes comiéndose astronautas, como para que se den una idea de la locura de su viaje. ¿Y para el futuro, alguna de las carreras míticas que te gustaría hacer, o algo que tengas en la lista de deseos que te gustaría hacer? Muchísimos, la verdad, muchísimos. Mi gran sueño como ultramaratonista, el gran sueño que tengo es poder correr las 3,100 millas de Nueva York. Es una carrera que seguramente la has escuchado. Es una carrera en donde se corre alrededor de una manzana de 800 metros y te dan como límite 52 días, ¿no? Y 3,100 millas, si sacamos la conversión a kilómetros, son casi 5,000 kilómetros, ¿no? Ese es mi gran sueño como ultramaratonista, poder llegar allá. Pero pues necesito todavía más currículum, necesito más carreras de 6 días, más carreras de 1,000 kilómetros. Y es para lo que quiero ir, ¿no? Otro de los sueños, digamos, más a corto plazo es poder correr el doble espartatlón, la carrera esta que va de Atenas a Esparta y de regreso a Atenas. Son 490 kilómetros, también esa carrera por ahí la tengo en mente. Y como ya te comenté, hacer más carreras de 6 días y de 1,000 kilómetros son como las ideas que yo por ahí tengo, ¿no? Entonces, las carreras que corro de 100 millas, 100 kilómetros, yo los tomo como preparativos para ese tipo de competencias, ¿no? Ahora ya sin pandemia espero poder retomar esos sueños que por ahí se quedaron en stand-by por la pandemia, pero pues ahora otra vez los estoy, o quiero retomarlos poco a poco, pero esos son mis sueños, ¿no? El doble espartatlón, carreras de 6 días, 1,000 kilómetros,
y estas 3.100 millas de Nueva York. Y de curioso que soy, el clasificativo o la clasificación para correr las 3.600 millas en Nueva York, ¿tenés idea qué carrera hay que hacer o si es por currículum? ¿Cómo funciona? Porque la verdad no lo sé. Sí, es por currículum y hasta donde sé hay que tener varias carreras de 6 días y de 1,000 kilómetros o más largas de 1,000 kilómetros, ¿no? Entonces ya la organización revisa tu currículum, si tienes historial en este tipo de competencias y ellos deciden si eres candidato o no para participar, ¿no? Entonces no nos sirven por el momento los espartatlones ni las de 48 horas para algo así, ¿no? Son 5,000 kilómetros y hasta cierto punto pues es lógico, ¿no? Necesitan ellos saber y tener presente que eres capaz de correr carreras más allá de los 1,000 kilómetros, ¿no? Entonces pues para allá voy, allá quiero llegar, espero que no sea un sueño que se alargue mucho y en los próximos 5 o 6 años poder realizar algo así. La verdad te deseo el mayor de los éxitos. La verdad hablar con vos me encantó. Estás loquísimo, pero bueno, creo que todos los que pasan por este podcast, claramente incluyéndome, estamos todos locos. Esto de correr carreras tan largas y no solo correr y terminarlas, sino siempre buscar otra y otra, habla de nuestra perseverancia. Sí, no, pues mucha gente también me dice eso, que estoy loco, ¿no? Por correr ese tipo de competencias, pero pues te voy a decir que es lo que a mí me hace feliz, ¿no? Saber que mi cuerpo es capaz de hacer esto, que mis piernas son capaces de recorrer tantos kilómetros, saber que mi mente es capaz de soportar tantas crisis, problemas en la carrera y que al final salgo avante, salgo bien librado de todo eso. Ya cuando termino, digamos, quedan como buenos recuerdos, ¿no? Y pues te voy a ser sincero, no, eso no lo logro en carreras de 50 kilómetros ni de 100 kilómetros. Entonces, pues yo ya sé lo que me gusta, lo que me hace feliz y pues para allá voy, ¿no? Yo creo que cada quien, cuando encuentra una pasión, sabe que esa es su pasión y por ahí me han dicho, no todo el mundo es capaz de encontrar esa pasión, ¿no? Y me dicen que soy afortunada porque yo la encontré y pues sí, la verdad es que creo que lo encontré de manera fortuita y una vez que lo encontré ya no lo dejé. Y yo sé que nací para esto, ¿no? Por ahí dicen que nacimos para correr, como los tarahumaras que nacieron para correr. Yo también siento que nací para eso, ¿no? Y creo que esto que hago inspira y motiva a mucha gente y también eso me motiva a mí mismo, ¿no? Saber que hay gente que observa mis pasos, que se inspira con lo que hago y que eso le ayuda también a seguir adelante y eso también a mí me ayuda, ¿no? Es una sinergia muy positiva y entonces seguiré haciendo esto, aunque mucha gente piense que estoy loco, pero esto me hace feliz. Y de eso se trata la vida, de tratar de ser feliz, así que dale para adelante. La verdad, Marco Antonio, fue un verdadero placer tenerte por los micrófonos de Corredores de Trail. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa, agradecerte a vos por esta charla tan enriquecedora que la verdad, tanto yo como seguramente los que nos están escuchando se la pasaron genial. Ellos también forman parte de este podcast. No, pues gracias, Ariel, por la invitación y espero que la gente que nos está escuchando pues se lleve algo de esta plática, ¿no? Y por ahí, si quieren buscarme, aparezco en Facebook con mi nombre completo, Marco Antonio Zaragoza Campillo, y ahí estoy en Instagram, en Twitter, también para que sigan mis aventuras, mis competencias y se enteren de cómo me fue en estas 200 millas que ya las corro este miércoles 20 de julio. Sí, te vamos a ir siguiendo por las redes sociales y claramente vamos a estar ahí pendientes de tus próximas carreras y aventuras. Pues muchas gracias, Ariel, y saludos a todos los que nos están escuchando. Marco Antonio Zaragoza Campillo, muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail. Muchas gracias, saludos a todos y sigan corriendo. La semana que viene, en Corredores de Trail, nos visita Pere Aurel. De la Transmontania del 2018, que me considero un deportista de élite. O sea, desde allí hasta ahora, pues que estoy solo corriendo y dedicándome a esto plenamente. Buen camino. Run around the world, run around your dreams, run around your fears, through the mud to find me.
find me.